Jesús, contigo resucitaremos. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas: seréis todos discípulos míos. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, a no ser el que está junto a Dios. Ese ha visto al Padre. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos meditando en esta tercera semana de Pascua sobre este fragmento amplio del Evangelio de San Juan, que se conoce como el discurso del pan de vida. Ya he comentado que San Juan es el evangelista más profundo, quizá también por eso más difícil de entender, y que hay que ver sus palabras con detenimiento, casi palabra a palabra, para captar el significado de la enseñanza de Jesús que San Juan nos transmite. En este fragmento de hoy, dentro de este amplio texto del pan de vida, San Juan empieza diciendo que la fe es un don. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. La fe es un don. Ahora bien, ese don es un don que caprichosamente da Dios a quien quiere, o que ofrece a todos y solamente algunos lo aceptan. Es un misterio que Dios conoce, y por eso nosotros no podemos juzgar a las personas. Podemos juzgar los actos, pero nunca podemos juzgar a las personas. No juzguéis y no seréis juzgados, dijo Jesús. Hay personas que nunca han oído hablar de Cristo. Por supuesto, en el pasado esto era manifiesto, antes de Cristo. Bueno, incluso hoy en día estoy seguro de que, a pesar de los medios de comunicación, hay personas que viven en tantos sitios del mundo, países musulmanes, donde el mensaje de Cristo no llega, o si llega, llega adulterado. Quién sabe con qué publicidad negativa. Dios conocerá, Dios conoce, Dios juzgará. Pero para el resto, muchas veces la fe se rechaza porque no conviene tenerla. No está de moda, te perjudica, te exige, es un recordatorio permanente de que algo estás haciendo mal. Es como ese Pepito Grillo que habla en tu inteligencia, en tu conciencia, te está diciendo esto no está bien, y terminas por cansarte del Pepito Grillo y le pegas un pisotón y lo matas. Se ha acabado. Si no vives como piensas, terminarás por pensar como vives. Habría que analizar esto con detalle y examinarse a uno mismo y también a los que están cerca de nosotros. ¿Cuál es la causa de su crisis de fe o de su alejamiento? ¿Es que Dios no les da la fe? ¿O es que Dios se la da, incluso la han tenido, y después, por tantas circunstancias, a veces una mala compañía, en fin, lo que sea, se han alejado? Siguiente enseñanza de este fragmento. Está muy claro que Jesús une Eucaristía con vida eterna. La comunión con la vida eterna. Lo dice de forma específica. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. ¿Se puede comulgar
incluso se puede comulgar muchas veces y después no ir al cielo, o el que comulga va al cielo sí o sí, sería demasiado fácil. Pero es cierto que, también lo ha dicho Jesús en este mismo contexto, pero en otro fragmento, que nosotros al comulgar nos transformamos en Él. Yo vivo en Él y Él vive en mí, dice Jesús. Es decir, al comulgar las materias sobre las cuales se produce la transustanciación conservan su aspecto sensible. Es pan y es vino, pero es Cristo. En tanto que pan y vino lo transformamos en nosotros como cualquier otro alimento que ingerimos. Pero en tanto que Cristo, verdadero Dios, verdadero hombre, en su humanidad y en su divinidad, es Él el que nos transforma en sí mismos. Nosotros le transformamos en nosotros y al hacerlo somos transformados en Él. Él vive en nosotros. Y esto es así siempre, es así con una sola vez que se produzca. Hay que dar una respuesta afirmativa a ambas preguntas. Es así siempre y bastaría una sola vez, pero con condiciones. ¿Por qué? Porque no es una cosa automática, sino que exige la fe. De eso hablaba en la homilía de ayer. Si una persona come el cuerpo de Cristo sin saber lo que es, o incluso para querer hacer daño, hacer un sacrilegio, una profanación, esa persona no tiene fe, o si tiene fe, tiene una fe satánica, está queriendo hacer un daño al Cristo en el que cree que está allí. Esa persona no queda transformada en Cristo. No es una cosa automática, se exige la fe. Sabes que Cristo está presente en la Eucaristía. Comulgas esa presencia real de Cristo. Él te transforma. Él te hace suyo. En la medida en que tú le estás haciendo tuyo, Él te está haciendo suyo. Él está viviendo en ti. Y si vive en ti, cuando llegue la hora de la muerte, te llevará con Él al cielo. Pero, además de esa fe, hace falta que esa comunión no se rompa. ¿Qué significa la palabra comunión? La usamos para la comunión eucarística, pero no solo significa eso. Por lo menos en nuestro idioma o en el idioma español que hablamos en mi patria, se dice, en el lenguaje coloquial, se dice, yo comulgo con esa persona. Y no significa que estás comiéndote un pedazo de esa persona, es un acto de canibalismo. Estás queriendo decir que estás de acuerdo con esa persona. Comulgo con todo lo que has dicho. Estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Hay comunión entre nosotros. Por lo tanto, la comunión, además del acto de comulgar la Eucaristía, significa estar de acuerdo. Comulgar con Cristo significa estar de acuerdo con Cristo. La fe. Creo, Señor, en todo lo que tú enseñas. Creo que tú eres Dios y hombre. Y creo, Señor, que tus enseñanzas son enseñanzas divinas que no pasarán nunca. Aquel que no comulga con Cristo, que no tiene fe en Cristo, aunque comulgue la Eucaristía, no está recibiendo el beneficio de esa comunión. Pero hay otro aspecto de la comunión, un tercer aspecto. Una persona comulga con la otra no solo cuando comparte las ideas, sino también hay una comunión cuando hay una relación de afecto, de unión, de amistad. ¿Cómo vamos a comulgar con Cristo si estamos enfadados con Cristo? ¿Cómo vamos a estar en comunión con Cristo si estamos en pecado mortal? Por eso la Iglesia insiste en que
La comunión eucarística que nos transforma en Él y que nos va a llevar al cielo, exige dos tipos de comuniones, además de ese acto de la comunión. La comunión de ideas, la fe, estoy de acuerdo, creo. Y la comunión de amistad, estar en gracia. Cuando se cumplen estos tres aspectos de la comunión, comulgar el cuerpo de Cristo, comulgar la Eucaristía, tener fe en la divinidad de Cristo y aceptar sus enseñanzas todas, no seleccionarlas. Y luego estar en gracia de Dios, es decir, estar en amistad con Dios, estar unido a Dios. Entonces Él te transforma y Él lo ha prometido. Cuando llegue la hora, te llevará hasta la vida eterna. Bastaría una sola vez, si se han cumplido esas condiciones, y luego no has podido comulgar más. Pienso, por ejemplo, tantos que están en las cárceles por ser cristianos. Algunos en las cárceles comunistas que ya no pueden comulgar, no les dan la oportunidad, pero que comulgaron, o que al menos tienen ahora y están haciendo una comunión espiritual, una comunión de deseo, y están en gracia de Dios. Entonces no debemos tener miedo, bastaría una vez para que el Señor nos hiciera suyos. No es una cuestión de cantidad. Tienes que llegar a las 7.526 comuniones para que el Señor te haga suyo. No. Una sola vez sería suficiente si hay comunión, si hay adhesión a la fe y si hay amistad con Dios. Pidámosle al Señor que nunca nos falte esta triple comunión con Él. Y pidámosle que la Iglesia nunca enseñe, nunca, que se puede comulgar en pecado mortal. Lo decía hace unos días el cardenal Miller, ningún papa tiene el poder de modificar la enseñanza de la Iglesia y de decir que en pecado mortal se puede comulgar. Y si no tiene ese poder ningún papa, pues tampoco lo tiene ningún obispo o ningún cura. Pidámosle al Señor que la Iglesia se mantenga siempre fiel a Jesucristo. Que así sea.